seguimos con el tema de la caricatura. Miguel, nos habíamos quedado en el murciélago, en don Manuel Atanasio Fuentes, el gran polígrafo limeño. ¿Cuál fue su aporte a la sátira política en general? Bueno, Manuel Atanasio Fuentes, en este aletazo del murciélago, presenta a través de la caricatura el desarrollo de los procesos electorales de 1855 y lo siguiente, o sea, con un verdadero realismo, así que la realidad es caricaturizada. Y aparece, por ejemplo, los mecanismos del clientelaje político. Claro. Aparecen con una veracidad, porque si eso lo contrastamos con las descripciones de los diarios y los informes de los prefectos y de los gobernadores del interior, nos damos cuenta que los mecanismos del clientelaje político que ahí funcionaban eran la violencia y la compra de las conciencias, porque no existía una verdadera educación cívica y ciudadana como hay ahora. Y Manuel Atanasio Fuentes, en una famosa caricatura que aparecen lo que hoy día serían los urracos, las personas que están captando la realidad tal como sucede y le informan, claro. Y él la plasma luego, ¿no? Ahí aparece la gente comprando votos, digamos, las fuerzas de choque contra los que no iban a votar por el candidato oficial, y todo esto aparece en una sola caricatura. Es que además las elecciones eran muy violentas y en parte porque el voto no era secreto. Efectivamente. O sea, el voto era cantado. Explícanos. Bueno, recién en 1931, cuando se crea el Jurado Nacional de Elecciones, es que el voto es secreto. En el museo tenemos una figura y tenemos objetos de las elecciones anteriores, cuando el voto se firmaba, de manera que si yo te pagaba para que votes por mí y votabas por el señor, era fácil enterarse a la hora de hacer el recuento de los votos. Claro, entonces, todo esto aparece reflejado en la caricatura de Manuel Atanasio Fuentes. Y recién estos mecanismos cambian. Indudablemente que esto generaba mucha violencia, el robo de las urnas, porque ya los resultados se sabían con el asalto de las mesas, ¿no? El asalto de las mesas. Sí. Y finalmente se arreglaban a balazos. Y por eso es que a veces se agarraban a golpes, a balazos, porque la gente iba a la mesa y cantaba. O sea, cantar quiere decir que anunciaba públicamente su voto. Entonces yo podía decir, yo voto por Juan Pérez porque él es un hombre honesto y el otro es un ladrón. Entonces los del otro bando se enfurecían y empezaba la gresca, ¿no? Inclusive se cuenta de una calle que terminó desadoquinada. Los adoquines se utilizaron como instrumento para el enfrentamiento, ¿no? Llovían adoquines, los bloques que estaban en el empedrado de las calles, y con eso terminó la definición de quién había ganado en esa mesa. Y dicen que aquí en Lima los candidatos contrataban a los aguateros de la ciudad para cuidar las mesas o asaltarlas, ¿no? Ahora, sácame de una duda, porque eso sí, no tengo ninguna información. ¿Tienes información sobre caricaturas vinculadas a la Guerra del Pacífico? Sí, hay unas caricaturas, pero son pocas. Ya. Las he visto en la Biblioteca Nacional, en la hemeroteca. Hay pocas, pero hay caricaturas dibujadas y también hay unas caricaturas que yo le digo caricaturas verbales. Hay una descripción de lo que ocurre en ese momento, pero con un tremendo realismo, como ocurrió con esa caricatura verbal que se hizo contra Manuel Pardo después que ganó las elecciones. Había prometido muchas cosas y finalmente nada de lo prometido se fue llevado a la realidad. Pero en la Biblioteca Nacional hay ahí. En Chile he visto yo yo he visto a través del libro del doctor Basadre una caricatura que muestra en la época de la guerra marítima todavía del 79, cuando el Huáscar todavía está efectuando sus correrías. Las correrías del Huáscar, sí. Claro, hay una caricatura donde lo muestra en diferentes puertos al mismo hora. Antofagasta, claro. Mejillones. Es posiblemente la única que he visto yo de la guerra con Chile, que son realmente raras, escasas. A través de esas caricaturas, ¿el caricaturista puede transmitir un poquito su posición política, por ejemplo, o no? De que algún bando en el que está, o más bien son medios neutros y reflejan simplemente la realidad. Es difícil, ¿no? Porque todo artista pone algo de sí, ¿no? Siempre. Por lo general, los bandos están bien diferenciados y uno expresa su propia opinión política. Eso lo vemos ahora incluso en la prensa satírica de ahora, ¿no? O sea que el caricaturista de alguna manera es un poco político también, solo que tiene otra manera de comunicar, digamos. Porque es un humano también, ¿no? En realidad no son instrumentos, sino viene a ser, la caricatura viene a ser una manera que desfoga o manifiesta su posición ideológica. Y eso siempre ha sido así, ¿no? Desde la época de Gilroy en Inglaterra. Daumier, que era un activo militante anti Luis Felipe, por ejemplo, ¿no? Por eso le valió incluso 6 meses. O sea, antimonárquico. Pues. Antimonárquico, claro. Estamos hablando de la llamada monarquía. En 1830 al 48, la monarquía burguesa. Luis Felipe de Orleans, el rey burgués. Sí.
¿no? Y que no haya muchas caricaturas sobre la guerra del Pacífico no tendrá que ver con poca capacidad para reírnos de nosotros mismos, porque en verdad es muy importante esa habilidad, ¿no? Después, porque de alguna manera no perdimos, digamos, quizás momento como mucha depresión. La tragedia, ¿no?, del momento no permitía mucho lo que era la sátira política. Lo que ocurrió es que luego de la ocupación de Lima también el ejército chileno realizó un control exhaustivo de todo lo que eran los medios de prensa. Y no había publicación. No había publicaciones peruanas. Era prácticamente la visión del invasor, del ocupante, lo que se transmitía a través de la prensa. Y lo mismo ocurría con el caso de las caricaturas, ¿no? Claro. No solamente de las noticias. Miguel, ¿tú querías agregar algo respecto al contexto? No, yo no sé si me permite leer esta caricatura verbal que dije que estaba hecha contra Manuel Pardo, ¿no? No tiene autor, pero se llama Ofrendar no es dar. Recordaba a un ciudadano aquellos tiempos de marras, en que tantas butifarras hubo en el suelo peruano. Y el pobre con voz doliente clamaba: traidor, ingrato, ¿por qué no das, presidente, lo que diste, candidato? Claro, eso podría calzar perfectamente con la política contemporánea, ¿no? Y no solamente el Perú. Hay que recordar también, para descargo del pobre Manuel Pardo, es que él en la campaña política jamás se imaginó la bancarrota que iba a encontrar cuando asumió el poder. Por eso todos los ofrecimientos que hizo, prácticamente nada se pudo hacer, ¿no? Ahora, pero ya cuando ya pasó la guerra del Pacífico, pasó la reconstrucción nacional, hay un momento interesante de la caricatura política peruana durante los años de la República Aristocrática, ¿no? Además por la cantidad de periódicos y revistas que circulaban. Exacto. Bueno, ya pasada la guerra con Chile vemos aparecer incluso una serie de publicaciones de tipo político, no satírico. El Leguito Fray José, por ejemplo, el propio Perú Ilustrado tiene bastante caricatura política. Pero con la llegada de la tricromía, del fotograbado, comienzo del siglo XX, ya se da espacio a otro tipo de arte, ¿no? Ya podemos tener la posibilidad de fotografiar acuarelas, fotografiar caricaturas en diferentes técnicas, cosa que no se podía antes, que solamente permitía los medios de impresión, reproducir a partir de la litografía o el grabado, ¿no? Ahora vemos acuarelas a colores en las portadas. Por ejemplo, la primera portada de Variedades es justamente a colores, en 1908. Y eso posibilita pues que el nivel de actividad de los caricaturistas peruanos se ha impulsado, ¿no? Particularmente en el caso de Málaga Grenet, que es el gran fundador de la caricatura política en el siglo XX, Francisco González Gamarra, Vinatea Reynoso, que van a representar ellos tres en realidad los puntales de todo lo que es el arte caricaturesco, claro, de la llamada República Aristocrática. Claro, y estamos hablando de artistas claro, que aparte de pintar sus cuadros académicos, digamos, se dedicaban a la caricatura o a la viñeta política, ¿no? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre una viñeta política y una caricatura política? Bueno, las caricaturas son este retrato de un momento de la realidad con una exageración, ¿no?, de ella misma, ¿no? Y las viñetas son como una especie de cuños que se repiten con cierta frecuencia. Ya, y por ejemplo, él acaba de mencionar Variedades. Variedades es una mina para estudiar la política peruana. Cuéntanos un poco de Variedades. De Variedades hemos visto caricaturas que realmente reflejan la realidad, así con un realismo extraordinario. Yo recuerdo una caricatura que está vinculada con el tema de los ayayeros, por ejemplo, ahí. Los obones. Los obones, que en su momento perturbaban tanto la intranquilidad del presidente Leguía, que en la caricatura, en la página, hay un diálogo entre Leguía y otro personaje, y Leguía le responde que más, no que las balas y más que cualquier atentado contra su vida, él le tenía temor a los ayayeros que estaban constantemente asediándolo. Y tenía razón, porque cuando cayó en 1930, los primeros que se pasaron al lado contrario fueron sus ayayeros. Sus propios seguidores. Me quería mencionar también que no debemos olvidar entre estos caricaturistas de las primeras décadas del siglo XX a Abraham Valdelomar. Abraham Valdelomar. Es un gran caricaturista, pocas caricaturas, pero bien hechas. Yo he visto unas relacionadas con Guacho, otras con personajes de acá de la política limeña. Él además incursionó en política. Hay que recordar que postuló a una candidatura en el bando del presidente Billinghurst. Partido Demócrata. Sí, ha dejado un testimonio. Billinghurst, el primer presidente populista del Además, más que la caricatura, bueno, la caricatura también, pero Abraham Valdelomar se especializa mucho en el humor político en general, porque por ejemplo él hacía las famosas entrevistas ficticias, ¿no?
Mariátegui también incursionó en estas entrevistas ficticias que tú le puedes hacer una entrevista al Señor de los Milagros, ¿no? Eso hacía Valdelomar. Así es, un buen testimonio del momento político de su época. Estas caricaturas orales de las que hablaba hace un rato tienen que ver con, finalmente, en la actualidad, con este género, digamos, que no es probablemente tan fino, pero que tiene que ver con estos programas de televisión en donde se humoriza toda la política, digamos, ¿no? ¿Sería la versión actual, digamos, de esas caricaturas habladas? Sí, un poco, y hace un momento conversaba con Juan Luis que hay caricaturistas verbales que aparte de reflejar el momento político, caricaturizan a las personas, ¿no? Yo le contaba de un señor que tenía muchos pliegues en las comisuras de los labios y cuando se reía parecía que se recogía una cortina, ¿no? Y bueno, claro, de ahí... esa descripción es muy clara, digamos. Viene un sobrenombre. Entonces yo me imagino que los caricaturistas percibían la realidad, la reflejaban mentalmente y me imagino la desesperación de algunos por llegar a tener un poco de tinta y un papel en ese momento para reflejar ese momento que habían idealizado. Ahora, ¿hay personajes más caricaturizables que otros? Sí, obviamente, ¿no? Por ejemplo, el caso de Leguía, era fácil caricaturizarlo, como hablábamos también fuera de cámaras, con las cejas caídas, la narizota aguileña y los bigotes. Y el tamaño. Eran los rasgos, ¿no? Típicos, sí. Los políticos bajitos. Los políticos, ¿no? Pequeñitos. Son una mina. O los barrigones. O los barrigones. Bueno, con eso vamos a ir un ratito a un corte y regresamos.